De rodillas ahora. La voz del oficial Rick Doyle era un rasguño venenoso, un sonido tan sucio como las baldosas blancas inmaculadas del suelo del supermercado de lujo al que le ordenaba subir. Entran aquí con etiquetas que probablemente robaron y creen que pueden llevarse lo que quieran. La mujer, Sarafina Washington, una visión impresionante con un vestido de seda blanca que se ceñía a su escultural figura, no se movió. Su piel, color café intenso, era impecable, y sus ojos oscuros reflejaban una calma que lo enfureció. «¿Me oíste?», dije, de rodillas. La empujó por el hombro, con una fuerza destinada a humillarla, a quebrarla. Con una gracia que parecía completamente fuera de lugar. Se arrodilló lentamente, la seda blanca pura ondeando a su alrededor en el suelo, como las alas de un ángel caído. El frío metal de las esposas se cerró con un clic alrededor de sus muñecas. «Tienes derecho a guardar silencio, cariño. Te sugiero que lo uses». No tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de obligar a arrodillarse era la agente especial Washington, la agente más letal y condecorada de la división clandestina, Orión del gobierno estadounidense. No tenía ni idea de que su cámara corporal estaba grabando la evidencia que no solo acabaría con su carrera, sino que también sellaría su destino en una celda de una prisión federal. ¿Qué sucede cuando un tirano insignificante con placa y un ego racista intenta doblegar a una reina? ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Deyla, me gusta. Y suscríbete porque estás a punto de ver la justicia impartida no como un tirón de orejas, sino como un martillazo devastador y demoledor. El sol del mediodía, una estrella brillante y sin complejos en el claro. El cielo californiano se filtraba a través de las colosales ventanas de cristal de la Cesta Dorada. Era menos un supermercado y más un templo dedicado al arte del consumo. Un lugar donde el aire mismo parecía filtrado, con un ligero aroma a quesos importados, pan artesanal y el sutil aroma a dinero. Música clásica suave, un relajante concierto de Vivaldi. Se escuchaba desde altavoces invisibles, una banda sonora para un mundo sin necesidades ni preocupaciones. Todas las superficies relucían, desde el cromo pulido de los carritos de la compra hasta las inmaculadas baldosas blancas del suelo, que reflejaban la luz con un brillo suave y difuso. Este era un santuario, una burbuja cuidadosamente diseñada para aislar a su clientela del ruido y la suciedad del mundo exterior. Y a esta burbuja, Sarafina Washington había llegado en busca de un bien preciado. Un momento de paz. Para ella, La Paz era un país extranjero al que rara vez tenía visa para visitar. Su vida era un torbellino de operaciones de alto riesgo en rincones olvidados del mundo, un paisaje de sombras, información susurrada y el zumbido constante del peligro inminente. Era un fantasma, un arma afilada por el gobierno. Su existencia, un secreto clasificado. Pero hoy, no era la agente especial Phoenix. Era simplemente Sarafina, una mujer de 34 años que disfrutaba de unas inusuales 48 horas de permiso. Había elegido su armadura para esta misión con el mismo cuidado con el que elegía un chaleco antibalas. El vestido era una sencilla túnica de gruesa seda blanca, una columna austera y elegante que cubría sus generosas curvas, celebrando una figura a la vez poderosa y profundamente femenina. Fue una elección audaz, un faro de pureza en un mundo de tonos pastel tenues y suntuosos. Su cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño suelto, y la única joya que lucía eran unos sencillos pendientes de diamantes. Empujó su carrito con una gracia lenta y deliberada, intentando con todas sus fuerzas apagar el análisis táctico que era su configuración predeterminada. No observó la habitación en busca de amenazas. Intentó apreciar la ingeniosa pirámide de manzanas orgánicas. No calculó las salidas ni los posibles cuellos de botella. Dudó entre un brie francés y un gorgonzola italiano. Fue un ejercicio de atención plena, una relajación forzada que se sintió tan agotadora como correr 19 kilómetros a toda velocidad. Sin embargo, su imponente presencia era imposible de ignorar. Las cabezas se giraban mientras caminaba por el pasillo. Las miradas de los hombres se detenían.
una mezcla de admiración e intimidación. Las de las mujeres tenían una mirada diferente, una rápida mirada crítica a su vestido, su porte, la absoluta confianza sin complejos que irradiaba. Sarafina estaba acostumbrada a ser observada. En su mundo, una mirada fija solía preceder al destello de una mira telescópica o al clic de un detonador. Aquí, era simplemente una consecuencia de su existencia. Ataques a su belleza y raza, en un espacio donde ambas eran una novedad. Lo ignoró. Su rostro, una máscara de serena neutralidad. Era una escultura de calma en el tranquilo y opulento río de la tienda. Una mujer de belleza deslumbrante, con la piel color café expreso intenso, y un busto generoso y voluminoso que el sencillo corte del vestido no ocultaba en absoluto, sino que lo celebraba todo. Simplemente, intentaba decidir qué botella de vino tomar para una cena solitaria en su balcón. Un pequeño gesto de autocuidado en una vida marcada por el servicio y el sacrificio. La batalla, pensó, era simplemente estar presente, disfrutar de la luz del sol, la música, el aroma de las flores frescas, pero había sido una soldado durante demasiado tiempo. Una parte de ella, el animal altamente entrenado que vivía bajo la seda, sabía que la paz era algo frágil y que en un mundo lleno de depredadores, un santuario podía convertirse en una trampa en un abrir y cerrar de ojos. Aún no se había lanzado la primera piedra, pero la sombra del hombre que la lanzaría ya se cernía sobre su camino. Al otro lado de la tienda, parcialmente oculto por una imponente exhibición de agua con gas, el oficial Rick Doyle la observaba. Sus manos, agarrando el asa de un carrito de compras que no tenía intención de usar, estaban tensas con una atención que no tenía nada que ver con las tareas del día. Doyle, un hombre de 38 años, cuya antaño atlética complexión había, su cuerpo ablandado hasta convertirse en una masa pastosa por la cintura, no estaba de patrulla. Estaba en su hora de almuerzo, lo cual solo agravó el resentimiento que le ardía en las entrañas. Su uniforme, un azul impecable que se suponía debía infundir respeto, le apretaba y le oprimía bajo la perfecta iluminación de la tienda. Sus pálidos ojos azules acuosos, que no se perdían nada ni entendían nada, se entrecerraron en rendijas de juicio puro y sin adulterar. Consideraba la cesta adorada su territorio, una extensión del suburbio adinerado y predominantemente blanco que vigilaba. Se veía a sí mismo como un guardián a las puertas, protegiendo la santidad de este mundo de, gente como ella. Cada detalle de Sarafina Washington era una afrenta a su sensibilidad. El vestido, a sus ojos, era demasiado fino, demasiado provocativo. Su belleza, demasiado perfecta, demasiado exótica. Su forma segura y majestuosa de moverse por los pasillos denotaba una presunción que le resultaba nauseabunda. Su mente, un ático abarrotado de prejuicios y agravios, comenzó de inmediato a construir una narrativa. No veía a una mujer exitosa disfrutando de un día libre. Veía una improbabilidad estadística que exigía una explicación nefasta. Era una mantenida, una cazafortunas que había conquistado a un atleta rico o a un rapero. Tal vez era una prostituta de lujo. La idea de que pudiera haberse ganado su lugar en este mundo por sus propios méritos e inteligencia era una posibilidad tan ajena a su visión del mundo que simplemente no tenía sentido. Su mera existencia desafiaba la frágil jerarquía que le otorgaba a su mediocre el sentido de la vida. «Mira eso», murmuró para sí mismo, con voz áspera y grave. «Probablemente pague todo eso con la tarjeta negra de algún imbécil». Una sonrisa amarga le torció los labios. Tomó un sorbo del café tibio en el vaso de papel que sostenía. Sabía tan preciso como sus pensamientos. Había sido policía durante 15 años. ¿Y qué le quedaba? Una casa modesta que aún pagaba, una esposa que parecía estar eternamente decepcionada de él y una carrera estancada como oficial de patrulla superior. Vio cómo los hombres que había creado llegaban a detective y luego a sargento, dejándolo atrás. Jugaron el juego. Se ganaron a la gente adecuada. Doyle se enfadó más convencido de que el mundo estaba amañado, de que progresaba gente que no lo merecía, mientras que él,
Un hombre blanco y trabajador se quedaba atrás. Y Sarafina, con su magnífico vestido de seda blanca, se convirtió en el centro de atención. Era el símbolo viviente de cada uno de sus resentimientos. Empezó a seguirla, manteniendo una distancia prudencial, con movimientos camuflados en la apariencia de un cliente más. La vio elegir un pequeño y caro filete de ternera. La vio elegir una botella de Cabernet Sauvignon, cuyo precio lo hacía sabio. La observó mientras colocaba una caja de bombones belgas en su carrito. Cada artículo era una prueba más del caso que él construía en su cabeza. Un caso por un crimen que no se había cometido. El crimen en la mente de Doyle era su audacia. La audacia de ser negra, hermosa y rica en su mundo. Sintió la familiar y desagradable emoción del poder comenzar a agitarse en su interior. Era un hombre insignificante en el panorama general, pero con este uniforme, con el peso de la Glock en la cadera, era un dios. Podía perturbar, interrogar e intimidar. Podía, con unas pocas palabras escogidas y la autoridad de su placa, destrozar la tarde perfecta y pacífica de esta mujer. Y pensar en borrar esa expresión serena y segura de su rostro, era más satisfactorio que cualquier ascenso. Solo necesitaba una razón, un pretexto, y era un hombre paciente con sus prejuicios. Esperaría su oportunidad. Sarafina llegó a la caja, la imagen de una elegancia serena. Colocó sus artículos en la cinta transportadora con cuidado. El filete de ternera, los espárragos, la botella de Cabernet, los bombones, un pequeño ramo de lirios blancos. Era una colección pequeña, perfecta para una tarde tranquila y solitaria. La cajera, una joven llamada Chloe, de cabello rosa brillante y sonrisa amable, examinó los artículos. «¡Qué vestido tan bonito!», dijo Chloe con voz sincera y admirativa. Sarafina le devolvió una cálida sonrisa. «Gracias. No la uso a menudo». El total ascendió a 188,50, un precio insignificante por un momento de paz artificial. Sarafina metió la mano en su bolso de diseñador y sacó una elegante tarjeta de crédito negra. Era una tarjeta Onyx, una cuenta corporativa de alto nivel que usaba para gastos imprevistos en las raras ocasiones en que estaba en Estados Unidos. Su límite era prácticamente inexistente. Insertó la tarjeta en el lector de chip. La máquina se quedó en blanco un momento y luego emitió un pitido. Un sonido agudo y desagradable. Un mensaje apareció en la pantalla pequeña. Chip defectuoso. Inténtalo de nuevo. La sonrisa amable de Chloe se desvaneció levemente. Oh, lo siento. A veces estos lectores son un poco quisquillosos. Intentémoslo de nuevo. Sarafina sacó la tarjeta y la volvió a insertar. El mismo resultado. Pitido. Mal funcionamiento del chip. «Qué extraño», dijo Sarafina con voz tranquila, aunque un destello de molestia, la primera grieta en su fachada pacífica, apareció. «Esa tarjeta nunca ha tenido problemas. Podemos intentar pasarla», sugirió Chloe. «Siempre servicial». Sarafina pasó la banda magnética de la tarjeta. La pantalla mostró un mensaje nuevo y más claro. «Error de tarjeta. Consulte con el encargado». Chloe levantó la vista, con expresión de disculpa y un poco nerviosa. «Lo siento mucho, señora. Parece que su tarjeta no se procesa. ¿Tiene otra forma de pago?» Desde su posición privilegiada, a 3 metros de distancia, el agente Rick Doyle observaba el intercambio. Y una lenta sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. Había llegado el momento que había estado esperando. Era perfecto. La transacción fallida, el entorno público, los artículos de alto valor. Era la grieta en su armadura, el pretexto endeble e insignificante que podía usar de golpe para provocar un incidente descontrolado. Apartó su carrito y comenzó a caminar hacia la caja. Su puerta adquirió un aire arrogante. Un paso pausado y pesado que anunciaba su autoridad. Ya no era un simple comprador. Era la ley. Sarafina, manteniendo la compostura, ya estaba buscando en su bolso otra tarjeta. «Claro, permítame darle otra», le dijo a la cajera nerviosa.
pero antes de que pudiera sacarla, una sombra la envolvió. ¿Hay algún problema? La voz de Rick Doyle era baja y deliberada, cargada de falsa preocupación y una amenaza latente. Chloe, la cajera, lo miró, intimidada por la repentina aparición de un agente uniformado. Oh, no, agente. Solo un pequeño problema con la tarjeta. La señora estaba a punto de usar otra. Doyle ignoró por completo a Chloe. Sus ojos estaban fijos en Sarafina, con un brillo acusador y petulante. «Problemas con la tarjeta, ¿eh?», dijo, recorriendo con desdén su costoso vestido y luego los artículos del mostrador. Muchas gallinas. La gente intenta vivir un estilo de vida que no puede permitirse. Déjame ver una identificación. La solicitud no era una solicitud, era una orden, un desafío. No tenía derecho legal a pedirle su identificación. Una tarjeta de crédito rechazada era un asunto civil, no penal. Pero a Doyle no le interesaba la ley. Le interesaba la escalada. Estaba creando una confrontación usando el color de su autoridad como arma. Sarafina sostuvo su mirada. Sus propios ojos se volvieron fríos y duros como la obsidiana. El momento de paz había terminado. El santuario había sido violado. Y el depredador, habiendo encontrado su excusa, se preparaba para atacar. «Oficial, no creo que sea necesario», dijo Sarafina, bajando la voz a un tono frío y sereno que no denotaba miedo, solo una autoridad profunda y cansada. «Es un simple error de tarjeta. Estoy a punto de ofrecerle una forma de pago alternativa». Levantó su billetera, mostrando una tarjeta American Express Platinum. Como puede ver, la situación está controlada. Pero Doyle no se dejó disuadir. Tenía su narrativa y no dejaría que los hechos se interpusieran. Su calma, su negativa a dejarse intimidar, fue como echar leña al fuego de su resentimiento. Quería que se pusiera nerviosa, que tuviera miedo. Su compostura era un insulto directo a su poder. «Yo juzgaré si la situación se maneja bien», dijo con desdén, acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal. «Encaja en el perfil, señora. Hemos tenido una serie de casos de fraude con tarjetas de crédito de alto nivel en esta zona. Mujeres vestidas igual que tú entraban intentando usar tarjetas robadas. Era un invento, una mentira urdida con la insignificancia de sus prejuicios. El gerente de la tienda, un hombre nervioso llamado Arthur, se acercaba apresuradamente, atraído por la tensión. «Oficial, ¿hay algún problema?», preguntó, haciendo sonar las manos. Doyle le lanzó una mirada fugaz a Arthur. Una mirada que decía: «No te metas o serás el siguiente. Esta mujer es sospechosa de una investigación de fraude», declaró Doyle en voz alta, proyectando su voz por toda la tienda. Los compradores comenzaron a detenerse, a mirar fijamente. Se estaba formando un círculo de curiosos y nerviosos. La humillación pública había comenzado. «Esa es una acusación indignante y difamatoria», declaró Sarafina con voz gélida. «No tiene motivos para detenerme ni para hacer semejante afirmación». «Tengo todos los motivos que necesito», replicó Doyle, con el rostro enrojecido de ira. Estaba perdiendo el control de la situación. Ella no se acobardaba. Lo estaba desafiando legal e intelectualmente. Necesitaba reafirmar su dominio para doblegarla. «Vas a venir a la comisaría conmigo para interrogarte». «Date la vuelta. Pon las manos en la espalda». «Cometes un tremendo error, agente», le advirtió Sarafina, mirándolo fijamente. Era la última oportunidad que le daría para irse, la última salida antes del precipicio. Él la ignoró. «Dije que te dieras la vuelta», ladró, agarrándola del brazo. En el momento en que su mano la tocó, algo en lo más profundo de Sarafina se activó. Años de entrenamiento lo superaron. Podría haberle roto la muñeca en 3 partes antes de que siquiera notara el dolor. Podría haberlo desarmado y haberlo tirado al suelo con un estrangulamiento en 5 segundos, pero así era Phoenix. Y Phoenix delataría su tapadera, comprometiendo años de trabajo. Sarafina, la civil, tuvo que actuar de otra manera.
Ella le permitió girarla. Su rostro era una máscara de furia fría y controlada. Los susurros de los presentes se hicieron más fuertes. «De rodillas ahora», ordenó Doyle, con la voz llena de venenosa satisfacción. Por fin conseguía lo que quería. El acto de sumisión definitivo. «De rodillas para que pueda esposarte como es debido». El gerente de la tienda jadeó. «Agente, por Dios, eso no es necesario». «Lo es si yo lo digo», rugió Doyle, con su autoridad ahora absoluta ante la debilidad del gerente. «Ustedes entran aquí con etiquetas que probablemente robaron y creen que pueden llevarse lo que quieran». «¿Me oíste?», dije de rodillas. La empujó con fuerza en el hombro. El empujón estaba diseñado para hacerla tropezar, para quebrar su gracia. Pero no tropezó. Con una elegancia pausada y deliberada, que era en sí misma un acto de desafío, Sarafina Washington se arrodilló. La magnífica seda blanca de su vestido la envolvió sobre las baldosas frías y sucias. Un sacrificio de pureza en un momento de profunda fealdad. Mantenía las manos tras la espalda, con una postura erguida y orgullosa como la de una reina. El frío acero de las esposas le mordió las muñecas. El agudo clic metálico resonó en el supermercado, ahora silencioso. La tenía. La había destrozado, o eso creía. «Tienes derecho a guardar silencio, cariño», susurró, con un siseo triunfal y lleno de odio mientras la ponía de pie. «Te sugiero que lo uses». No tenía ni idea de que su silencio no era sumisión. Era la calma antes del huracán, el silencio de una depredadora, a quien acababan de entregarle las llaves de la destrucción de su atacante. La parte trasera de una patrulla policial es una jaula diseñada para arrebatar la dignidad. Es un espacio estrecho y de plástico duro que huele a sudor rancio, desinfectante y a los residuos persistentes de la miseria humana. Para Sarafina, encerrada en el calor sofocante del asiento trasero, era solo una caja más. Había estado en situaciones mucho peores, pero la humillación fue única y amarga. A través del grueso separador de plexiglas, pudo ver al oficial Doyle al volante. Su reflejo en el espejo retrovisor mostraba una sonrisa petulante y satisfecha. Se regodeaba en el brillo de su victoria, repasando mentalmente la escena del supermercado. Había derribado a la guapísima y atractiva mujer negra. La había puesto en su lugar, de rodillas, a la vista de todo el mundo. Sintió una oleada de adrenalina, una sensación de poder embriagadora. «Ya no eres tan arrogante», se burló, con la voz quebrada por un pequeño altavoz en la mampara. «Ese vestidito tan bonito seguramente se manchará en la celda. Apuesto a que no encontrarás filet mignon en el menú». Sarafina permaneció en silencio. Tenía los ojos cerrados, la respiración regular y controlada. No lo escuchaba. Estaba compartimentando. La ira, una furia incandescente y justa, se guardó en una caja cerrada en su mente. La humillación quedó archivada para ser tratada más tarde. Lo que quedaba era la misión. Y la misión ahora era simple: recopilar datos y ejecutar el protocolo. Catalogó cada detalle. La hora del arresto, 23:12. El número de placa de Doyle, 714, era claramente visible en su uniforme. El número de la patrulla, 228. La ruta que tomaba hacia la comisaría. Un camino innecesariamente largo y tortuoso, probablemente diseñado para prolongar su incomodidad. Era descuidado, arrogante, y estaba borracho de su propia autoridad. Estos eran los defectos fatales que ella explotaría. «Sabes, tienes derecho a una llamada», dijo Doyle con tono burlón. «¿Quieres llamar a ese novio rico para que venga a rescatarte? O tal vez necesites llamar a tu proxeneta». Los insultos eran patéticos. Los golpes desesperados de un hombre débil que buscaba una reacción. Necesitaba que ella llorara, que gritara, que suplicara. Su silencio lo desconcertaba, robándole la plena satisfacción de su conquista. Sarafina finalmente abrió los ojos. Tenían una mirada clara y firme. «Quiero hacer mi llamada ahora», dijo, con una voz desprovista de emoción. Doyle rió entre dientes.
sorprendido de que hubiera hablado. Claro, cariño. Veamos quién está al otro lado de la línea para la reina de Saba. Se detuvo a un lado de la carretera, rompiendo el protocolo, pero no le importó. Se giró en su asiento, sacando su bolso de la parte delantera. Sin contemplaciones, descargó el contenido en el asiento del copiloto, rebuscando en su cartera, su pintalabios, sus llaves. Encontró su teléfono, un smartphone de gama alta. Lo levantó. ¿Cuál es el número? Recitó de memoria un número de 10 dígitos. No era un número guardado en sus contactos. Era un número grabado a fuego en su mente. Un número que solo estaba autorizada a usar en situaciones de extrema vulnerabilidad. Era la línea de activación de emergencia del protocolo Orión. Doyle marcó los números en el teléfono y lo puso en altavoz, acercándolo a la mampara. Quería escuchar toda la conversación. El teléfono no sonó. La línea simplemente conectó con un suave timbre digital, una voz sintetizada, sin género. Pronunció una sola palabra sin tono. Autenticar. Phoenix, dijo Sarafina con voz clara y serena. Hubo una pausa de exactamente 2 segundos. Confirmado, respondió la voz. Protocolo activado. En espera. La línea se cortó. Doyle miró el teléfono con el ceño fruncido y confundido. ¿Qué demonios era eso? Una especie de servicio automatizado de abogados. No entendía lo que acababa de presenciar. No tenía forma de saber que, con esas 2 palabras, Sarafina acababa de lanzar una bomba nuclear táctica al corazón de su mundo. En una instalación subterránea segura a cientos de kilómetros de distancia, las alarmas sonaban silenciosamente. Un equipo de analistas ya estaba consultando el archivo de Doyle. Se estaban reposicionando los satélites. Se estaba formando un equipo legal. El peso aplastante de un aparato gubernamental clandestino apuntaba como un rifle de francotirador contra un solo agente de patrulla desprevenido en un tranquilo suburbio. La llamada había terminado. La trampa estaba tendida. A Sarafina solo le quedaba esperar. El agente Rick Doyle entró pavoneándose en la comisaría 15, empujando a Sarafina delante de él con una mano firme sobre sus brazos esposados. Estaba en una ola de triunfo. La comisaría era su escenario, y él era el héroe conquistador que regresaba de la batalla. Esperaba gestos de aprobación, tal vez algunas palmadas en la espalda de sus compañeros oficiales, por sacar de las calles a un sospechoso bocazas. Empujó a Sarafina hacia el mostrador de reservas, donde un sargento veterano, un hombre canoso llamado Henderson, levantó la vista de sus papeles con expresión cansada. ¿Qué tiene, Doyle?, preguntó Henderson con voz monótona. ¿Tiene un buen trabajo aquí, sargento?, anunció Doyle, con la voz lo suficientemente alta como para que toda la sala la oyera. La saqué de la cesta dorada. Sospechoso de fraude con tarjeta de crédito, resistiéndose a toda costa. Cree que, como va elegante, las reglas no le aplican. Empujó a Sarafina hacia adelante de nuevo, obligándola a apoyarse contra el escritorio. Pero la reacción que esperaba nunca llegó. En lugar de risas de agradecimiento, un silencio extraño e incómodo se apoderó del bullpen. Los oficiales que estaban escribiendo se detuvieron repentinamente, con la mirada fija en la escena, pero sus expresiones no eran de admiración. Eran expresiones de confusión y, en algunos casos, de alarma. Henderson miró por encima de sus gafas de lectura, primero al rostro engreído de Doyle, luego al tranquilo y digno de Sarafina. Vio el costoso vestido de seda, ahora ligeramente arrugado y sucio en las rodillas. Vio la furia fría e inteligente en sus ojos, y vio su porte, incluso esposada, con un aura de poder que contrastaba por completo con la descripción desdeñosa de Doyle. Una punzada de inquietud comenzó a formarse en el estómago de Henderson. Esto se sentía mal. No era un drogadicto callejero ni un ladrón de tiendas común. Era algo diferente. «El capitán quiere verte, Doyle», dijo Henderson, con la voz ahora plana, sin el aburrimiento anterior. «En su oficina ahora». La sonrisa triunfante de Doyle se desvaneció. «¿El capitán? ¿Para qué? Ni siquiera he presentado el informe». «No lo sé. Me da igual».
gruñó Henderson, cogiendo el teléfono. Solo dijo que en cuanto entrara, lo enviara de vuelta y que asegurara al sospechoso en la sala de interrogatorios número 2. La sala de interrogatorios fue otra señal de alerta. El procedimiento habitual para un delito menor como este era la celda de detención y la celda de retención. Las salas de interrogatorios eran para delitos graves o casos delicados. Un nerviosismo comenzó a agudizar la confianza de Doyle. Condujo a Sarafina por el pasillo. El silencio de la comisaría parecía ahora menos respeto y más una advertencia. La metió en la pequeña habitación sin ventanas, la esposó a una anilla de acero sobre la mesa y se fue sin decir una palabra más. La bravuconería se le escapaba a cada paso hacia la oficina del capitán. Llamó una vez a la puerta que decía, «Capitán Miller». Frank Miller era un hombre que había forjado su carrera sin causar problemas. Era un político con uniforme de policía, y su principal preocupación siempre fue cuidar la imagen pública del departamento. «¡Pase!», gritó Miller con voz tensa y forzada. Doyle entró. El capitán Miller no estaba sentado tras su escritorio. Iba de un lado a otro, pálido, con una fina capa de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. Tenía el teléfono pegado a la oreja, escuchando atentamente. «Sí, señor». «Entiendo perfectamente. No, señor, no se ha presentado ninguna denuncia». «Está a salvo e ilesa. Me encargaré personalmente». «Sí, señor». Miller colgó el teléfono y miró a Doyle con los ojos abiertos, una mezcla de furia y pánico. «¿Qué hiciste, Rick?», susurró Miller con voz temblorosa. «¿Qué demonios hiciste?» «¿De qué estás hablando, Cap?», preguntó Doyle, cada vez más confundido. «Hice un collar. Un buen collar». «¿Un buen collar?». La voz de Miller se elevó hasta casi un chillido. «Acabo de hablar por teléfono con el subdirector. Recibió una llamada de la alcaldía. La alcaldía recibió una llamada de la oficina del gobernador. Y la oficina del gobernador recibió una llamada de un número muy discreto del Departamento de Justicia en Washington, D.C. Todo en los últimos 20 minutos. Todos preguntaban por el bienestar de un valioso activo federal que acababa de ser detenido por uno de mis hombres. Ese serías tú, idiota». Los cimientos del mundo de Rick Doyle comenzaron a desmoronarse. Agente federal, Departamento de Justicia, su simple y satisfactorio arresto de una mujer a la que había perfilado como una estafadora de la fabulosa ciudad del gueto había activado, de alguna manera, una alerta de seguridad nacional. La satisfacción petulante había desaparecido, reemplazada por un miedo frío y creciente que se le enroscaba en el estómago. No solo había arrestado a una mujer, parecía haber desatado un escándalo tan grande como el gobierno federal. Antes de que Doyle pudiera siquiera formular una respuesta, antes de que el capitán Miller pudiera continuar con su discurso de pánico, la puerta de la oficina se abrió sin llamar. El hombre que entró se movía con una confianza silenciosa y desconcertante. Tenía poco más de 40 años, sienes plateadas y un rostro que parecía tallado en granito. Vestía un traje oscuro, impecablemente confeccionado, que probablemente costaba más que el salario mensual de Doyle. Sus ojos, de un gris pálido y penetrante, recorrieron la sala de una sola vez, evaluando y descartando todo, con una sola mirada fría. Le seguía una mujer, igualmente severa, que llevaba un maletín cerrado con llave. Irradiaban un aura de autoridad que hacía que el capitán Miller, en su propia comisaría, pareciera un colegial asustado. «Capitán Miller», dijo el hombre. Su voz era tranquila, serena y absolutamente autoritaria. Era el tipo de voz que no necesitaba ser alzada para ser obedecida. «Soy Marcus Thorne, del Departamento de Justicia, Oficina de Responsabilidad Profesional. Ella es mi asociada, la Sra. Daptra Albright. Este distrito está ahora bajo revisión federal. Usted y su agente cooperarán plenamente». Thorne no presentó credenciales. No las necesitaba. Su autoridad era absoluta y evidente. Era un fantasma, un legendario solucionador de problemas del Departamento de Justicia de Maine, conocido por aparecer solo cuando una situación salía catastróficamente mal,
generalmente para las fuerzas del orden locales involucradas. Su presencia en esta sórdida comisaría suburbana era como la muerte en una fiesta de cumpleaños. El capitán Miller parecía a punto de sufrir un infarto. Departamento de Justicia, no lo entiendo. ¿De qué se trata? Se trata de la detención ilegal de un agente federal, declaró Thorne rotundamente, con sus ojos grises fijos en Rick Doyle, inmovilizándolo como un insecto en una tabla. Oficial Doyle. Entregará su arma, su placa y su cámara corporal. Doyle sintió una oleada de incredulidad abrumadora. Esto tenía que ser una pesadilla. Entregue su placa, su arma. Era el fin de su mundo. Miró suplicante a su capitán, pero Miller no le sostuvo la mirada. Miller ya estaba en modo de supervivencia, listo para echar a Doyle a los lobos para salvar su propio pellejo. «Hice un arresto legal», balbuceó Doyle, con una voz débil y patética. «Tenía una causa probable». «Su causa probable nos interesa muchísimo», dijo Thorne, con la voz impregnada de gélido desprecio. «La señora Albright lo acompañará a una sala de interrogatorios. No hablará con nadie. No hará ninguna llamada. Esperará. ¿Entendido?» La pregunta era una formalidad. Doyle, aturdido, desenfundó su arma y la dejó sobre el escritorio del capitán. Se quitó la placa. El pequeño trozo de metal de repente le pareció insoportablemente pesado. Se los entregó junto con la cámara corporal que había olvidado por completo que seguía grabando. Se sentía desnudo, despojado del poder y la identidad que habían definido toda su vida adulta. Mientras la señora Albright, silenciosa y severa, lo conducía fuera de la habitación, sintió la fría certeza de su propia perdición. Había arrestado a una mujer y, en respuesta, todo el poder aterrador del gobierno de Estados Unidos había descendido sobre esta pequeña e insignificante comisaría para reducirla a cenizas. Empezando por él. La escena en el pasillo era un cuadro de tensión surrealista y silenciosa. Mientras la Sirotiki Albright acompañaba al fantasma blanco de Doyle a otra sala de interrogatorios. Marcus Thorne caminó con paso tranquilo y pausado hacia la sala de interrogatorios 2, donde Sarafina esperaba. Abrió la puerta. Sarafina levantó la vista con expresión indescifrable. Seguía esposada a la mesa. La seda blanca de su vestido contrastaba marcadamente con la sombría y gris sala. «Agente Phoenix», dijo Thorne, con un tono de profundo respeto por primera vez en su voz. «Disculpe la demora. Vinimos tan pronto como pudimos». «El tiempo de respuesta fue adecuado, director Thorne», respondió ella con voz firme. Él sacó una pequeña llave especial y le abrió las esposas. El metal se desprendió de sus muñecas, dejando marcas rojas y visibles. Lenta y deliberadamente, se frotó las manos para que volviera a circular. «¿Está seguro el activo?», preguntó. «El agente Doyle está bajo nuestra custodia», confirmó Thorne. «Su mundo está a punto de ser desmantelado sistemática y legalmente. Le doy mi palabra». Abrió la puerta del todo. Su transporte espera en la parte de atrás. Un equipo médico y psicológico está a la espera. «No será necesario», dijo Sarafina, poniéndose de pie. Se alisó las arrugas del vestido con serena dignidad. «Estoy bien. Pero quiero una copia completa y sin censura del expediente de Doyle en mi escritorio mañana. Y quiero la grabación de su cámara corporal. Cada segundo». «Ya se está descargando», le aseguró Thorne. «Phoenix, siento que hayas tenido que soportar esto». Sarafina sostuvo su mirada y, por primera vez, un destello del fuego que había reprimido se asomó en sus ojos. «No lo sientas», dijo con una voz fría como el acero. «Sé minucioso». Rick Doyle estaba sentado en una sala de interrogatorio diferente, esta más fría y severa que la primera. El silencio era absoluto, un manto sofocante que le daba demasiado tiempo para pensar. Durante más de una hora, lo dejaron completamente solo. Era una técnica clásica de interrogatorio diseñada para que la ansiedad y el miedo del sospechoso crecieran hasta un punto insoportable. Su mente corría, repasando el arresto,
buscando un solo momento que pudiera explicar el cataclismo que lo había azotado. ¿Una agente federal? ¿De qué tipo? ¿De la DEA? ¿La ATF? No tenía sentido. Ninguna se parecía a ella. Las mujeres que había visto en esos roles eran duras, sencillas y masculinas, no elegantes visiones vestidas de seda. La puerta finalmente se abrió y Marcus Thorne entró, sentándose frente a él. Dejó un grueso expediente sobre la mesa, pero no lo abrió. «Oficial Doyle», comenzó Thorne con voz grave y desapasionada. «Le han leído sus derechos. Ha renunciado a su derecho a un abogado para esta entrevista preliminar». «Es correcto». Doyle, intentando recuperar algo de su imagen de policía, asintió brevemente. «No tengo nada que ocultar. Quiero aclarar esto». «Excelente», dijo Thorne, con una sonrisa que no le llegó a los ojos, rozando sus labios. «Entonces, aclarémoslo. Comencemos con su declaración jurada sobre el arresto de Jane Doe, a quien ahora nos referiremos por su verdadero nombre, Agente Especial Sarafina Washington». A Doyle se le heló la sangre al oír el nombre, pero fue el título lo que le detuvo el corazón. «Agente Especial, usted afirma haberla arrestado bajo sospecha de fraude con tarjeta de crédito. ¿Es correcto?» Su tarjeta fue rechazada. Encajaba en el perfil, empezó Doyle, con las palabras huecas incluso para él. «Ah, sí, el perfil», interrumpió Thorne con sarcasmo. «Dígame, agente, ¿qué perfil es ese exactamente?» «El perfil de la mujer negra bien vestida en un establecimiento de lujo, porque eso no es un perfil, agente. Es un prejuicio, y en su caso, parece ser uno que acabará con su carrera». Thorne finalmente abrió el expediente. Le dio la vuelta para que Doyle pudiera ver la primera página. Era una condecoración firmada por el presidente de los Estados Unidos, que otorgaba la Medalla Nacional al Valor de Inteligencia a la agente especial Sarafina Washington por sus acciones de extremo heroísmo en una operación encubierta en el extranjero. Doyle lo miró con los ojos muy abiertos. Pasó la página. Era otra mención, esta vez del director de Inteligencia Nacional. Lo hojeaba una y otra vez. El archivo era una letanía de heroísmo, un catálogo de operaciones encubiertas en los puntos calientes más peligrosos del mundo: Siria, Corea del Norte, la frontera rusa. Su nombre en clave, Phoenix, se mencionaba varias veces. Era un nombre que Doyle reconoció vagamente, una historia de fantasmas que se rumoreaba entre los círculos policiales. Un agente legendario cuyo expediente estaba tan enterrado que era prácticamente mítico, una leyenda viviente, y la había obligado a arrodillarse en el suelo de un supermercado. «Verá, agente Doyle», continuó Thorne, bajando la voz hasta casi un susurro. «Usted no arrestó a un ladrón, no arrestó a un estafador. Agrediste y detuviste ilegalmente a un agente de primer nivel del gobierno de Estados Unidos, una mujer que ha salvado más vidas estadounidenses de las que podrías contar en toda tu vida. Una mujer cuya identidad podrías haber descubierto, poniendo en peligro no solo a ella, sino también a docenas de operaciones de seguridad nacional en curso». La aterradora magnitud de su estupidez invadió a Doyle como una oleada repugnante. Sintió una náusea profunda y desgarradora. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. «No lo sabía», susurró. Una patética súplica de clemencia. La expresión de Thorne se endureció. Sus ojos grises se convirtieron en astillas de hielo. «Esa es la frase más aterradora en la policía, agente. No lo sabía. Tú no lo sabías porque no miraste. No preguntaste. Viste a una mujer negra con un vestido de seda y viste un blanco para tus propios resentimientos. No estabas cumpliendo la ley, estabas dando rienda suelta a tu intolerancia». Thorne se levantó y cerró el expediente. El sonido al cerrarse fue como el de la tapa de un ataúd. «Tu ignorancia no es excusa, Doyle. Es el delito en sí». Caminó hacia la puerta y se detuvo, mirando al hombre destrozado en la mesa. Quería saber quién era. Ahora lo sabes. Y tendrás los próximos 20 o 30 años de tu vida para reflexionar sobre la magnitud de tu error. La puerta se cerró.
dejando a Rick Doyle solo en el silencio. Un silencio que ahora estaba lleno del fantasma de un nombre. Phoenix. Había intentado humillar a una leyenda y, al hacerlo, se había borrado de la existencia. En cuanto Marcus Thorne salió de la sala, los engranajes de la maquinaria que dirigía comenzaron a funcionar. La investigación sobre Rick Doyle no iba a ser una revisión estándar de asuntos internos, un proceso lento y burocrático, a menudo diseñado tanto para proteger a la gente como para investigar la denuncia. Se trataba de una intervención federal. Thorne invocó una cláusula de rareza de la ley patriota, alegando una posible vulneración de la seguridad nacional, que otorgaba a su oficina jurisdicción total y completa sobre la comisaría 15 y sus expedientes de personal. El cazador, Rick Doyle, era ahora la presa, y los depredadores que se acercaban a él eran de una raza que jamás había visto. Un equipo de investigadores del Departamento de Justicia, perspicaces, implacables y totalmente inmunes al muro azul del silencio, llegó a la comisaría. Se movían con una eficiencia silenciosa y aterradora, convirtiendo el espacio familiar y cómodo en un entorno hostil para sus propios habitantes. Su primer objetivo fue el historial profesional completo de Doyle. No solo solicitaron su expediente, incautaron su casillero, su escritorio, su computadora y todos los expedientes que había tocado en los últimos 5 años. El capitán Miller, ahora reducido a una figura impotente y sudorosa en su propia oficina, solo pudo observar cómo los agentes federales diseccionaban metódicamente su departamento. Los investigadores trabajaban en equipo. Una pareja se sentó en la sala de registros, examinando con atención la chaqueta de Doyle. Lo que encontraron no fue el historial de un policía heroico, sino una letanía de mediocridad y agresión disimulada. Sus evaluaciones de desempeño eran consistentemente mediocres, con comentarios recurrentes sobre su actitud brusca y sus dificultades para relacionarse con la comunidad. Más incriminatorio aún, encontraron un patrón de quejas ciudadanas, casi una docena a lo largo de sus 15 años de carrera. Todas eran notablemente similares. Acusaciones de uso excesivo de la fuerza, abuso verbal y controles de tráfico por motivos raciales. Y todas habían sido desestimadas, absueltas por una revisión interna pre-functer, generalmente realizada por un amigo o un sargento comprensivo. El patrón era claro. Rick Doyle era un matón con placa, protegido durante años por un sistema que hacía la vista gorda. Otro equipo comenzó a entrevistar a sus compañeros. No se trataba de charlas amistosas con café. Eran interrogatorios formales grabados, realizados en las mismas salas donde Doyle había procesado sus propios arrestos. Los oficiales que podrían haber encubierto a Doyle ante una denuncia civil vieron su lealtad tambalearse ante agentes federales de aspecto severo que hablaban de obstrucción a la justicia y conspiración. El muro azul empezó a resquebrajarse. Un oficial admitió a regañadientes que Doyle solía usar insultos racistas en el vestuario. Otro describió la reputación de Doyle como un impulsivo que siempre buscaba pelea. Un tercero contó la historia de Doyle, alardeando de detener a conductores negros en autos de lujo solo para ver si el auto era robado. Cada entrevista era un clavo más en el ataúd de Doyle, pintando la imagen de un hombre cuyos prejuicios no eran un secreto, sino una parte abierta y tolerada de la cultura de la comisaría. Sarafina, desde una ubicación remota segura, observaba el desarrollo de la investigación en tiempo real desde una tableta. Tenía acceso a todos los archivos, a todas las transcripciones. Ya no era la víctima, era la comandante, dirigiendo la disección de la vida de su atacante con fría precisión quirúrgica. Marcaba archivos, contrastaba denuncias y enviaba notas cifradas a Thorne, indicando a sus investigadores patrones específicos de comportamiento. Vio los años de quejas desestimadas, y una ira fría se apoderó de su corazón. Cada una de ellas era una víctima más, otra persona cuya humillación y dolor habían sido ignorados por el mismo sistema diseñado para protegerla. Ya no se trataba solo de Rick Doyle, se trataba de la podredumbre que había permitido que un hombre como él prosperara.
La investigación no se trataba solo de buscar justicia por su propia agresión. Se trataba de vengar los fantasmas de todas sus víctimas anteriores. Ella era un fénix, y quemaría toda la estructura podrida hasta los cimientos para que algo nuevo, algo mejor, pudiera resurgir de las cenizas. La cacería había comenzado y su objetivo no era solo un hombre, sino toda la cultura que lo había creado y protegido. Mientras un equipo desmantelaba la vida profesional de Doyle, un segundo equipo de técnicos forenses, más especializado, se adentraba en su existencia digital. En el mundo moderno, el alma de una persona no reside en su corazón, está en su disco duro, y Rick Doyle estaba a punto de ser descubierto. Tomaron su celular personal, su laptop de casa y el disco duro de su computadora del trabajo y comenzaron un análisis profundo que era el equivalente tecnológico de una autopsia. Doyle, como la mayoría, creía que borrar un mensaje o borrar su historial de búsqueda lo hacía desaparecer. El equipo forense sabía más. Eran nigromantes digitales capaces de resucitar los fantasmas de cada pulsación de tecla, cada mensaje, cada pensamiento cobarde y odioso que había plasmado en una pantalla. El primer tesoro oculto provino de sus mensajes de texto personales. Los investigadores usaron una orden judicial para obtener años de datos de su proveedor de telefonía móvil. Lo que encontraron fue un pozo negro de intolerancia casual. Había un sinfín de chistes y memes racistas compartidos con un pequeño grupo de amigos con ideas afines, algunos de los cuales también eran policías. Había mensajes de texto furiosos y resentidos dirigidos a su esposa, quejándose de las promociones de discriminación positiva y de la basura del gueto con la que tenía que lidiar durante la patrulla. En una serie de mensajes de texto de apenas una semana antes del incidente, le había enviado a un amigo una foto de una familia negra conduciendo un Mercedes nuevo con la leyenda: probablemente dinero de la droga. Ojalá pudiera tirar el coche entero. Fue una muestra directa de la mentalidad prejuiciosa que lo llevó a atacar a Sarafina. Se demostró que sus acciones no eran una aberración, sino la culminación de una visión del mundo arraigada y de larga data. Luego vino la revisión de las redes sociales. A primera vista, sus perfiles públicos eran insulsos y anodinos. Pero los investigadores indagaron más a fondo en sus me gusta, sus membresías en grupos privados y su historial de comentarios. Descubrieron que era miembro de varios grupos de Black Lives Matter, conocidos por su retórica extremista, antiinmigrante y racista. Le había dado me gusta a publicaciones que calificaban de terroristas a los manifestantes de Black Lives Matter, y había comentado en una noticia sobre un acuerdo por brutalidad policial con la frase: «Los animales dominan el zoológico». Era un patrón claro e innegable de animosidad racial, pero la evidencia más contundente de todas provino de su propia cámara corporal. El equipo del Departamento de Justicia no solo revisó las imágenes del arresto de Sarafina, extrajeron las grabaciones de sus interacciones de los últimos 3 años, miles de horas de video, y utilizaron una herramienta analítica con inteligencia artificial para identificar comportamientos específicos y palabras clave. El algoritmo buscó patrones, paradas de tráfico donde el conductor era una persona de color, casos de agresión verbal y uso de códigos raciales específicos. Los resultados fueron impactantes. El análisis de IA mostró que Doyle detuvo a conductores de minorías a una tasa casi un 400% mayor que sus homólogos blancos en la misma zona de patrullaje. Las imágenes lo mostraban repetidamente siendo condescendiente, agresivo e innecesariamente hostil hacia ciudadanos negros y latinos, a la vez que cortés y diferencial al detener a conductores blancos. El video era la máxima muestra de la verdad. Era su propia voz, sus propias acciones, lo que lo condenaba una y otra vez. Los fantasmas digitales de su pasado habían resurgido, y todos gritaban la misma palabra: culpable. Había pasado años creyéndose un ejecutor anónimo de sus propios prejuicios, a salvo tras su placa. No se había dado cuenta de que en la era digital, nada se olvida del todo. Y la evidencia del odio de un hombre puede almacenarse en un servidor, esperando pacientemente el día del juicio. La conmoción de la investigación sobre Rick Doyle no se detuvo con él. Como una piedra arrojada a un estanque estancado,
Las consecuencias comenzaron a extenderse, perturbando y trastocando las vidas de todos los que habían permitido su comportamiento. La primera ficha de dominó en caer fue Arthur, el tímido gerente del Gilded Basket, la sede corporativa del supermercado. Golpeada por una pesadilla de relaciones públicas de proporciones épicas, entró en modo de control de daños total. La historia del policía racista y la misteriosa mujer vestida de seda se había filtrado a un bloguero local y se extendía rápidamente en Internet. The Gilded Basket, una marca construida sobre una imagen de lujo inmaculado e inclusivo, de repente se vio etiquetada como un entorno hostil para las personas de color. La respuesta corporativa fue rápida y brutal. Arthur fue despedido. Su inacción y su debilidad ante la agresión de Doyle se consideraron una responsabilidad imperdonable. En un comunicado público, la empresa ofreció una sincera disculpa a la mujer, cuyo nombre no se reveló, y anunció una capacitación obligatoria en sensibilidad racial en toda la empresa. Arthur, un hombre que simplemente había intentado evitar una confrontación, vio su carrera destruida, víctima de una guerra de la que ni siquiera sabía que formaba parte. La siguiente ficha de dominó, mucho más grande, fue el capitán Frank Miller. La investigación de Marcus Thorne determinó rápidamente que la corrupción en la comisaría 15 comenzaba desde arriba. El estilo de liderazgo pasivo y reacio al conflicto de Miller había creado una cultura donde abusadores como Doyle podían prosperar. El patrón de quejas desestimadas contra Doyle fue atribuido a Miller. Él había aprobado todas y cada una de ellas, optando constantemente por proteger a su oficial antes que por servir al público. El Departamento de Justicia le presentó un ultimátum: renunciar de inmediato y aceptar una suspensión permanente de su pensión, o enfrentarse a cargos federales por conspiración para obstruir la justicia y negligencia deliberada en el cumplimiento del deber. Ante la disyuntiva entre la deshonra y la cárcel, Miller eligió la deshonra. Su carrera de 2 décadas no terminó con una fiesta de jubilación y un reloj de oro, sino con una carta de renuncia de un solo párrafo, con efecto inmediato. Su caída sembró el miedo en toda la estructura de mando de la policía de la ciudad. Si un capitán podía ser derribado tan fácilmente, nadie estaba a salvo. Las consecuencias seguían acumulándose. Los demás oficiales que habían intercambiado mensajes racistas con Doyle fueron puestos en licencia administrativa a la espera de sus propias investigaciones de asuntos internos. La comisaría misma quedó oficialmente sujeta a un decreto federal de consentimiento. Un proceso humillante en el que el Departamento de Justicia supervisaría directamente todas sus operaciones, desde la contratación y el entrenamiento hasta las políticas de uso de la fuerza. La comisaría 15 se había convertido en un paria, un caso de estudio de la sistémica. Fracaso. Sarafina observó todo esto con una sombría satisfacción. Así era la verdadera justicia. No se trataba solo de castigar a un hombre por un crimen. Se trataba de desmantelar todo el ecosistema corrupto que permitió que el crimen ocurriera. Doyle era el síntoma, pero la enfermedad era la cultura del silencio, la complicidad y el prejuicio. Y no se detendría hasta eliminar hasta el último rastro del cáncer. La habían humillado en el suelo de un supermercado. Pero el precio de esa humillación lo pagaba ahora no solo el hombre que la había agraviado, sino todo el sistema que lo había respaldado. Las fichas de dominó seguían cayendo, y el sonido era una sinfonía de justicia atrasada. Mientras se desmantelaban las vidas administrativas y profesionales de los culpables, el caso legal contra Rick Doyle se construía con la precisión de un rascacielos. La Fiscalía de los Estados Unidos, en colaboración directa con el equipo del Departamento de Justicia de Marcus Thorne, no se limitaba a construir un caso. Estaban construyendo una fortaleza, una estructura de evidencia tan masiva e irrefutable que ningún abogado defensor podría siquiera aspirar a romper sus muros. No buscaban un acuerdo con la Fiscalía. Buscaban un juicio público y una condena contundente e inequívoca que sirviera de advertencia a todos los agentes del orden del Estado. La piedra angular de esta fortaleza eran las pruebas en video. Lo tenían desde todos los ángulos imaginables. Primero,
estaba la grabación de seguridad en alta definición 4K de la canasta dorada. Mostraba todo el incidente desde una docena de ángulos diferentes, un ballet silencioso y condenatorio de agresión. Mostraba la calma de Sarafina, la creciente hostilidad de Doyle y el impactante momento en que la obligó a arrodillarse. Sin audio, era impactante. Con audio, fue un golpe de gracia. Y tenían el audio. La prueba más crucial provino de la única fuente que Rick Doyle no pudo refutar: su propia cámara corporal. La pequeña caja negra que llevaba en el pecho fue su perdición. La grabación fue nítida. Captó su afirmación burlona e inventada de una investigación de fraude. Captó su negativa a aceptar el pago alternativo de Sarafina. Captó su venenosa orden de rodillas. Y, lo más crítico para un cargo federal de delito de odio, captó su declaración explícitamente racista. Ustedes entran aquí pensando que pueden tomar lo que quieran. La frase «ustedes» era la prueba irrefutable, la prueba clara e innegable de su animosidad racial. La cámara también grabó toda la diatriba abusiva y arrogante en la parte trasera del coche patrulla. En su arrogancia, Doyle olvidó que llevaba un micrófono y narró su propio crimen, proporcionando a la fiscalía una confesión salpicada de sus propias palabras de odio. Para reforzar el video, la fiscalía trajo en avión a los 2 testigos clave del supermercado: Chloe, la cajera de pelo rosa, y una maestra jubilada que había estado detrás de Sarafina en la fila. Ambas estaban horrorizadas por lo que habían presenciado y ansiosas por testificar. Sus declaraciones corroboraron a la perfección la versión de Sarafina, presentando a un policía que no estaba respondiendo a un delito, sino inventándolo de la nada. Finalmente, la fiscalía agregó una montaña de pruebas que respaldaban la investigación más amplia. Los mensajes de texto racistas, las publicaciones en las redes sociales y el análisis estadístico de sus controles de tráfico con sesgo racial. Todo contribuyó a establecer un patrón y una práctica de intolerancia, demostrando que sus acciones contra Sarafina no fueron un incidente aislado, sino el resultado predecible de su profundo odio. Un gran jurado federal dictó la acusación formal en menos de una hora. Los cargos eran graves y numerosos. Un cargo de violación de los derechos civiles de un ciudadano bajo pretexto de la ley, un delito federal grave. Un cargo de perjurio por las declaraciones falsas que hizo en su informe inicial, y un cargo de comisión de un delito de odio. El fiscal federal ofreció una conferencia de prensa frente a una hilera de cámaras y anunció los cargos al mundo. Habló de la sagrada confianza depositada en los agentes de policía y de las devastadoras consecuencias de traicionarla. No mencionó a Sarafina, refiriéndose a ella únicamente como una funcionaria pública muy respetada. Pero para Rick Doyle, que veía la conferencia de prensa desde un televisor en la sala de visitas del Centro de Detención Federal, el mensaje era claro. La fortaleza se había construido, las puertas estaban selladas y él estaba atrapado dentro, esperando un juicio que no sería una contienda, sino una mera formalidad en su camino a una celda. El juicio de Estados Unidos contra Richard Doyle fue un espectáculo mediático. La sala del Tribunal Federal se llenaba a diario de periodistas, juristas y activistas, todos atraídos por un caso que se había convertido en un punto álgido del debate nacional sobre raza y actuación policial. Rick Doyle, sentado en la mesa de la defensa, era una sombra de lo que era, vestido con un traje que le quedaba mal, que le había traído su esposa. Se veía pálido, demacrado y perpetuamente aterrorizado. El matón fanfarrón del supermercado había desaparecido, reemplazado por un hombre destrozado que presenciaba la demolición pública de su propia vida. La fiscalía presentó su caso con una eficiencia metódica y brutal. Reprodujeron los videos. Incorporaron los textos como prueba, llamaron a los testigos. Fue una avalancha de pruebas. Y la defensa, encabezada por un agotado abogado de oficio, no pudo hacer más que quedarse de brazos cruzados y ser sepultada. El clímax del juicio llegó al tercer día, cuando la fiscalía llamó a su última testigo, la agente especial Sarafina Washington.
Un silencio invadió la sala mientras ella se dirigía al estrado. Era la viva imagen del poder y la gracia, vestida con un traje azul marino oscuro y conservador. Llevaba el cabello recogido con pulcritud, y su rostro reflejaba calma y serenidad. Se movía con la misma confianza deliberada que había mostrado en el supermercado, un aura de compostura inquebrantable que parecía dominar el aire de la habitación. Hizo el juramento con voz clara y firme, y se sentó. El fiscal comenzó su interrogatorio, guiándola con delicadeza a través de los acontecimientos de esa tarde. Ella relató la historia con una precisión fáctica escalofriante, sin que su voz temblara. Describió el fallo de la tarjeta, la hostilidad inmediata de Doyle, sus falsas acusaciones y la humillación final de verse obligada a arrodillarse. No lloró, no alzó la voz, no editorializó. Simplemente presentó los hechos. Su testimonio, un río de verdad, sereno y claro, desbarató los endebles argumentos de la defensa. La verdadera prueba llegó durante el contrainterrogatorio. El abogado de Doyle, desesperado por encontrar cualquier resquicio en su compostura, se levantó para interrogarla. Agente especial Washington, comenzó, con un tono que intentaba ser respetuoso e inquisitivo a la vez. Usted es un agente federal altamente capacitado. ¿No es hábil en el combate cuerpo a cuerpo y en situaciones tácticas? Sí, respondió ella simplemente. Así que cuando el oficial Doyle, un hombre más bajo y menos entrenado que usted, la agarró del brazo, podría haberlo sometido fácilmente, ¿no? Era una táctica clásica de culpar a la víctima, un intento de presentarla como quien controlaba la situación. Sarafina hizo una pausa, sus ojos oscuros clavados en los abogados. Mi formación, dijo, bajando ligeramente la voz, no es para usarla en suelo estadounidense contra un agente de la ley juramentado. Mi formación es para usarla contra los enemigos de mi país y proteger las mismas libertades que el agente Doyle juró defender. La sala del tribunal guardó silencio. El jurado estaba cautivado. Pero estaba enojado, ¿verdad, agente? Insistió el abogado, sintiendo que perdía la partida. Se sintió humillado y respetado. ¿No es posible que lo haya agredido verbalmente? ¿Que lo haya provocado? Sarafina le sostuvo la mirada un buen rato antes de responder. Entonces apartó la mirada del abogado y miró directamente a los 12 hombres y mujeres del jurado. Yo no fui la agresora, dijo, con una voz que resonaba con una fuerza serena y profunda. Era una ciudadana comprando en un supermercado. Las acciones del agente Doyle no fueron una respuesta a nada de lo que yo hice. Fueron una respuesta a quien soy. Él no vio a una ciudadana, vio un estereotipo, no vio a una persona. Vio un objetivo. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. De lo único que soy culpable es de creer por un momento que podría vivir una vida normal en mi propio país sin tener que justificar mi existencia. Ese fue mi error. El abogado defensor balbuceó. No más preguntas, señoría. Regresó a su mesa, derrotado. Sarafina no acababa de testificar. Había presentado el último e inapelable alegato final. No solo había demostrado su caso, sino que lo había encarnado. Tras el testimonio de Sarafina, el juicio pareció acelerarse hacia su inevitable conclusión. La defensa hizo un esfuerzo simbólico, citando a un solo testigo de carácter, otro policía, que masculló algunas obviedades sobre que Doyle era un buen tipo. Fue una actuación patética y poco convincente que no contradijo la montaña de pruebas que la fiscalía había reunido. Los alegatos finales fueron un estudio de contrastes. El abogado defensor habló durante 20 minutos. Su argumento, una débil y vaga petición de compasión, retrató a Doyle como un oficial estresado y sobrecargado de trabajo que cometió un lamentable error de juicio. Intentó restarle importancia al lenguaje racista, calificándolo de charla de vestuario, y a la confrontación física como un malentendido que se intensificó. El jurado escuchó, con rostros impasibles, sus ojos delatando solo una paciencia agotada.
Entonces, la fiscal federal principal, una mujer aguda y formidable llamada Alana Reyes, se puso de pie para presentar sus argumentos finales. Caminó hacia el centro de la sala, estableciendo contacto visual directo con el jurado. Un error de juicio. Comenzó con voz tranquila, pero intensa. Damas y caballeros del jurado, lo que han presenciado en esta sala no es un error de juicio. Es un cáncer. Es el cáncer del prejuicio que se ha permitido que se agrave en el corazón de un hombre con placa y arma, protegido por una cultura del silencio. Caminaba lentamente frente al estrado del jurado. Rick Doyle no se equivocó. Tomó una decisión. Decidió ver a una mujer negra elegante y adinerada no como una conciudadana, sino como una amenaza para su visión del mundo. Decidió abusar de su poder, no para servir a la justicia, sino para alimentar su propia intolerancia. Decidió humillar, degradar y despojar a un ser humano de su dignidad de la forma más pública imaginable. Se detuvo y señaló a Doyle con el dedo. Ese hombre es una vergüenza para el uniforme que vestía. Es una traición al juramento que hizo, y sus acciones son una mancha para todo policía bueno y decente que sirve con honor. Regresó a su podio. La evidencia es contundente. Han visto el video, han escuchado el audio, han leído los textos. No hay duda. No hay ambigüedad. Solo existe la cruda e innegable verdad. Declárenlo culpable. Declárenlo culpable no solo por lo que le hizo al agente especial Washington, sino por cada ciudadano que maltrató, por cada queja ignorada, por cada grieta que creó en la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad que juró proteger. Envía un mensaje que resonará desde esta sala a cada precinto de esta nación. Ante la ley, no hay más color que la justicia, y quienes traicionan su juramento no tendrán refugio. Sus últimas palabras resonaron en el silencio de la sala. Fue un resumen poderoso y devastador. El juez dio sus últimas instrucciones al jurado, y éste salió de la sala para comenzar sus deliberaciones. Toda la sala contuvo la respiración. Los expertos legales predijeron que podrían estar fuera un día, quizás 2. Regresaron en 45 minutos. Una oleada de conmoción recorrió la sala. Un veredicto tan rápido solo podía significar una cosa. El secretario del tribunal tomó el formulario del veredicto del presidente. Le temblaban ligeramente las manos al leerlo. En el caso de Estados Unidos contra Richard Doyle, por el cargo de violar los derechos civiles de un ciudadano bajo pretexto de la ley. ¿Cómo se encuentra el presidente? Un hombre de mediana edad con expresión severa se puso de pie y miró directamente a Rick Doyle. Culpable. Una oleada de jadeos y murmullos silenciosos invadió el lugar. A través de la galería, Doyle pareció desplomarse sobre sí mismo, con el rostro ceniciento. Por el cargo de perjurio, ¿cómo lo declara?, continuó el secretario. Culpable. Por el cargo de cometer un delito de odio, ¿cómo lo declara? Culpable. Fue una victoria aplastante, una victoria inequívoca para la fiscalía. El jurado no solo había condenado a Doyle, había repudiado todo lo que él defendía. El juicio fue rápido, decisivo y absoluto. La justicia no se había impartido sin más. Se había impartido con la fuerza de un rayo. La sentencia se dictó 2 semanas después. La sala del tribunal volvió a estar abarrotada. Rick Doyle, ahora vestido con un mono naranja apagado del Centro de Detención Federal, fue conducido por 2 alguaciles federales. Los últimos vestigios del policía confiado y arrogante habían desaparecido, reemplazados por el cascarón vacío de un hombre que aguardaba su destino. Su esposa estaba sentada en la primera fila, llorando en silencio. Sarafina también estaba allí, sentada atrás, una presencia silenciosa y vigilante. Ella no estaba allí para vengarse ni para regodearse. Estaba allí para acompañar el proceso hasta su conclusión definitiva. El juez, un jurista venerable y ampliamente respetado llamado Samuel Carter, conocido por sus sentencias meditadas pero firmes, entró en la sala, miró a Doyle desde su estrado elevado, con una expresión de profunda decepción y severa gravedad. «Sir Doyle,
¿Tiene algo que decir antes de que este tribunal dicte sentencia?, preguntó el juez Carter con una voz profunda y resonante de barítono. El abogado de oficio de Doyle le dio un codazo. Doyle se puso de pie con dificultad, con un papel temblando en sus manos esposadas. Leyó una breve declaración preparada con voz monótona y sin emociones. Se disculpó por sus acciones y el dolor causado. Fue una patética y formal petición de clemencia que no convenció a nadie. Al terminar, el juez Carter se quitó las gafas y se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Doyle. «Señor Doyle», comenzó, y su voz llenó el silencio de la sala. «He escuchado su disculpa y la encuentro tan vacía como sus justificaciones de su conducta. Usted se encuentra ante este tribunal condenado por crímenes que afectan directamente a nuestro sistema de justicia. Se le confió un deber sagrado. Se le otorgó el poder del Estado, el poder de privar a los ciudadanos de su libertad y, en los casos más extremos, de la vida. Y usó ese poder como garrote para su propia y mezquina agenda racista». La voz del juez se alzó, impregnada de una ira fría y justa. No solo agredió a una mujer, señor Doyle. Atentaba contra los principios de igualdad y justicia sobre los que se fundó esta nación. Vio a una mujer de color, una mujer con gracia y éxito, y no pudo soportarlo, tu ego. Tus prejuicios eran tan frágiles que su sola existencia era una afrenta para ti. Así que decidiste hacerla arrodillarse. Decidiste encadenarla. Creíste que estabas demostrando tu poder, pero en ese momento solo demostraste tu profunda debilidad, tu propia bancarrota moral. El juez Carter hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se posara sobre la sala. El daño que han causado es inmenso. Han erosionado aún más la frágil confianza entre nuestras comunidades y los agentes del orden que juraron protegerlas. Han avergonzado a su departamento y a cada agente que porta su uniforme con honor. Este tribunal debe enviar un mensaje claro e inequívoco: que tal comportamiento no será tolerado, que el abuso de poder en nombre del odio se enfrentará con todo el rigor de la ley. Se volvió a poner las gafas y miró el informe de la sentencia. Por los delitos de violación de los derechos civiles de un ciudadano bajo pretexto de la ley, perjurio y comisión de un delito de odio, este tribunal lo condena a usted, Richard Doyle, a 3 años y 6 meses de prisión federal. Años y 6 meses. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Fue una sentencia significativa y sustancial, en el límite máximo de las pautas recomendadas. No fue un castigo físico. Fue un mazazo. Las piernas de Doyle parecieron doblarse, y los alguaciles tuvieron que sostenerlo. Los sollozos silenciosos de su esposa se convirtieron en un mar de angustia. El juez Carter golpeó su mazo una vez, y el chasquido agudo y definitivo resonó por la sala. Se levanta el juicio. El peso del mazo había cedido. El caso estaba cerrado. Y para Rick Doyle, un nuevo capítulo brutal de su vida tras las rejas de acero de una prisión federal acababa de comenzar. Un año después, el mundo había seguido adelante, como siempre. El frenesí mediático en torno al juicio de Rick Doyle se había desvanecido, reemplazado por nuevos titulares y nuevos escándalos. Pero para quienes se encontraban en el centro de la tormenta, los ecos de aquel día en la canasta dorada permanecían. En un centro de entrenamiento de vanguardia y estéril, en una ubicación clasificada, Sarafina Washington se encontraba ante una clase de nuevos reclutas del programa Orión. Todas eran mujeres, las mejores, y más brillantes de diversas ramas de inteligencia y fuerzas especiales. Sus rostros eran jóvenes, entusiastas y llenos de un respeto nervioso por las leyendas vivientes que las precedían. Sarafina, la agente Fénix, fue su última instructora en un módulo sobre cómo mantener la cobertura y la compostura bajo extrema presión psicológica. Ya no usaba vestidos de seda. Hoy, vestía un práctico uniforme táctico negro, con el pelo recogido en una trenza apretada y profesional, pero su serena e inquebrantable dignidad seguía intacta. No les contó toda la historia de lo que le había sucedido. No hacía falta. Todos habían estudiado el expediente. En cambio,
Habló de la naturaleza de la fuerza. Su mayor arma no es el arma de fuego que llevan en la cadera ni el cuchillo en la bota, les dijo con voz tranquila y resonante. Es su disciplina. Es la capacidad de absorber un insulto, una agresión, una profunda injusticia, y no reaccionar con la emoción que su enemigo desea. Es la capacidad de mantener la calma, de pensar, de dejar que cometan los errores. La rabia es un fuego que te consume. La disciplina es un fuego que te forja en algo más fuerte, algo inquebrantable. Miró los rostros que la observaban, y se vio a sí misma. Estaba usando la cicatriz de su propia experiencia, no como una herida que ocultar, sino como una lección que aprender, transformando su dolor privado en una herramienta para empoderar a la próxima generación de protectores. Su paz no residía en el olvido, sino en forjar un propósito a partir del fuego. A cientos de kilómetros de distancia, en el duro e implacable paisaje de una prisión federal de mediana seguridad, Rick Doyle se desenvolvía en una realidad diferente. La vida en prisión era una brutal existencia darwiniana. Su condición de ex-policía lo convertía en un blanco inmediato y permanente. Allí no había respeto, ni autoridad, ni poder. Era solo un número, un recluso más en un mar de hombres olvidados. Había participado en varias peleas, perdiendo todas estrepitosamente. Pasaba la mayor parte de sus días sumido en un estado de terror moderado. Sus noches se llenaban de pesadillas sobre el juicio, la voz atronadora del juez, la mirada serena e inquebrantable de Sarafina, la arrogancia y el odio que lo habían alimentado durante tanto tiempo, se habían convertido en una amarga desesperación y autodesprecio. Lo había perdido todo: su carrera, su hogar, su esposa, quien se divorció de él 6 meses después de la sentencia. Tuvo mucho tiempo en el silencio aplastante de su celda para reflexionar sobre la magnitud de su error. Había obligado a una reina a arrodillarse, y a cambio, el mundo lo había obligado a arrodillarse para siempre. El silencio que le había exigido era ahora toda su existencia. Un sofocante manto de arrepentimiento del que no había escapatoria. La historia de Sarafina Washington y Rick Doyle es más que una simple historia de crimen y castigo. Es un duro recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar, sino en la resiliencia para perseverar. La victoria de Sarafina no se produjo en el momento de confrontación, sino en los momentos de disciplina silenciosa que le siguieron. Absorbió el odio que le lanzaron y lo transformó no en odio recíproco, sino en una fuerza justa y centrada en la justicia que purificó no solo su propia experiencia, sino que expuso y purificó un sistema corrupto. Demostró que la respuesta más poderosa a la intolerancia no es rebajarse a su nivel, sino superarla, utilizando las herramientas de la inteligencia, la dignidad y la ley para desmantelar los cimientos sobre los que se construye el odio. Su cicatriz, aunque ahora invisible, sirve como testimonio de que, si bien el mundo puede herirte, no puede quebrantarte a menos que se lo permitas. El tranquilo amanecer que siguió a su tormenta no fue solo un regreso a la paz, fue una paz que se había ganado, una tranquilidad forjada en medio del caos. ¿Cuál cree que es la forma más poderosa de justicia, el castigo o la reforma? ¿Y cómo puede una sociedad empezar a sanar las profundas heridas del prejuicio que casos como este exponen? Nos honraría leer su opinión en los comentarios. Si esta historia de profunda fortaleza y máxima responsabilidad te identificó, considera darle a me gusta y suscribirte para más historias que exploran el poder perdurable del espíritu humano.